Discusiones sobre el mayordomo injusto, segunda parte. La objeción de los burladores. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él, dice Lucas en el capítulo 16. La parábola del mayordomo injusto se les contó a los discípulos de Yeshua, pero fue en un lugar público donde los fariseos podían escuchar. Lucas nos dice que eran filárguros, si es la palabra en griego, amantes del dinero. Otros traducen avaros, pero es mejor codiciosos, ¿sí? Amantes del dinero en el sentido de codiciar cosas. En otras palabras, sirvieron a Mamón en lugar de a Elohim. Por lo tanto, no se podía esperar que estuvieran de acuerdo con la parábola de Yeshua o su explicación. Y sin duda alguna entendieron que iba dirigida a ellos. Yeshua luego les habla directamente a estos fariseos. Él les dijo: ustedes son los que se declaran justos delante de la gente, pero Elohim conoce sus corazones y este ensalzamiento delante de la gente es detestable a la vista de Elohim. La palabra griega delugma, que se traduce como detestable, es el equivalente de la palabra hebrea shikutz, que a menudo se traduce como abominación. La raíz de la palabra es shakat, detestar, considerar impuro, contabilizar como inmundo. Se usa en la ley para describir, por ejemplo, los alimentos inmundos en el capítulo 20 de Vayikra. También acerca del estiércol, cadáveres, relaciones homosexuales, todo en Vayikra. También se usa para los ídolos y la idolatría en Yirmeyá y Yehezkel. Por lo tanto, Yeshua les estaba diciendo a los fariseos que la codicia era un ídolo de su corazón y era detestable, abominable, completamente inmundo a los ojos de Elohim. Uno solo puede imaginar su reacción a estas palabras. Las implicaciones de esto fueron enormes debido a la ley. Cuando una persona toque algo impuro, tamé, sea inmundicia, tumá, humana, o un animal impuro, tamé, o cualquier abominación impura, sheketz, tamé, y coma carne de los sacrificios de bienestar de Yahweh, esa persona será cortada de su parentela. Dice el capítulo 7 de Vayikra. Los fariseos habían estado comiendo alimento espiritual inmundo que los había vuelto inmundos. Esto se ilustra en Yehezkel 4 como comer alimentos cocinados con estiércol, una abominación. El estiércol representa la idolatría del corazón como la codicia. Por lo tanto, los fariseos habían tocado una abominación y fueron descalificados ante los ojos de Elohim para ofrecer sacrificios en el templo. Esto es un juicio. Presumiblemente estos fariseos también eran sacerdotes que comían del sacrificio de las ofrendas de paz. El juicio divino fue: esa persona será cortada de su pueblo. Esto se relaciona con el despido del mayordomo injusto en la parábola. La injusticia de la violencia. En los pasuquín que siguen de Lucas dice: la Torá y los profetas fueron hasta Yahanan. A partir de entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Elohim y todos lo pretenden entrar por violencia en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que quede sin cumplirse una tilde de la Torá. El contexto muestra que Yeshua todavía se estaba dirigiendo a los fariseos debido a sus burlas. La idolatría de su corazón se evidenció no solo por su codicia, sino también por su intento de abrirse camino en el reino de Elohim por la violencia. Cuidado con las traducciones de este pasuk, porque algunos las traducen muy malamente, como por ejemplo, algunos se esfuerzan en lugar de hacen fuerza contra, ¿sí? No hay ningún esfuerzo aquí por tratar de entrar, lo que hay es violencia, literalmente. Los líderes religiosos aquí estaban siendo despedidos de su cargo de mayordomo y cuidadores de la viña, pero se negaron a irse en silencio. En cambio, decidieron imponer su voluntad a Elohim.
Esto pronto sucedería cuando clavaran en el madero al heredero legítimo del trono para apoderarse de su herencia, como dice, ¿no es cierto? E incluso cuando ya habían matado a los profetas antes que a él. Esta acusación va más allá de la parábola del mayordomo injusto que limita sus acciones al mero robo y malversación del dinero. Estos pasuquín se encuentran en Matías 11, 12, 13, en el capítulo 11 del 12 al 13, sí, también, donde el contexto está en la discusión de Yahshua sobre Yahanan el inmersor y su encarcelamiento. Desde los días de Yahanan el inmersor hasta ahora, el reino del cielo se alcanza a la fuerza y los violentos lo arrebatan. Ojo, porque algunos ponen los esforzados lo arrebatan. No hay ningún esforzado acá que se los esté arrebatando. Las cosas no se arrebatan, ¿sí?, en las cosas del reino, pero los violentos sí tratan de arrebatar las cosas, tomarlo por la fuerza, porque todos los profetas y la Torá fueron profecía hasta Yahanan. Por lo tanto, la violencia y la fuerza empleadas por los líderes religiosos son comparables a las que se vieron en el trato de Herodes a Yahanan. Es la violencia de la oposición a la Besorá del reino, que continuaría durante muchos años cuando persiguieron a la congregación inicial. Es la violencia contra la acción del Ruach HaKodesh, lo que los condenó por esta era y la otra a permanecer ciegos y apartados del Elohim que rechazaron. Pero a pesar de esta oposición, la ley y los profetas se cumplirán. El punto de vista de Yahshua sobre la ley es el correcto, por lo que las escrituras se cumplirán de acuerdo con el entendimiento de su nuevo pacto. La ley no dejará de profetizar con precisión. Las injusticias del divorcio. Lucas luego agrega un ejemplo final de injusticia transmitida por los líderes religiosos. Todo el que repudia, y la palabra es apolúo, a su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, nuevamente apolúo, por su esposo comete adulterio. Este paso parecería terriblemente fuera de lugar si no entendiéramos el contexto en el que Yahshua estaba dando ejemplos de injusticia cometida o permitida por los líderes religiosos de la época. Aún así, este pasaje está mal traducido y mal entendido. Para variar, en realidad es un breve resumen de lo que Yahshua discutió en otra parte con más detalle. En primer lugar, cabe señalar que la palabra griega para divorcio no es apolúo, sino apostación. ¿Sí? La palabra apolúo, que se usa 2 veces en el pasuk anterior, denota una separación, no un divorcio. Yahshua no estaba diciendo que era un pecado darle a su esposa un certificado de divorcio. Después de todo, Yahshua acababa de decir que la ley no fallaría. ¿Cómo pudo entonces decir que la ley sobre el divorcio, que está en Devarim 24, había sido derogada? El hecho de que la palabra apolúo se use en lugar de apostación dice mucho sobre esto. La ley ordenaba que si un hombre quería separarse de su esposa, debía entregarle una carta de divorcio. Él no podía simplemente enviarla fuera de la casa, echarla sin darle un divorcio por escrito que le diera el derecho de casarse nuevamente. Los traductores tenían poca comprensión de esta ley, por lo que tradujeron apolúo como divorcio. Bajo la ley de Elohim, si un hombre encuentra causa para divorciarse de su esposa, él debe darle una nota por escrito de divorcio, apostación, antes de repudiarla, apolúo. Acá tenemos las dos palabras, ¿sí? Esta ley estaba destinada a proteger a la mujer de ser expulsada sin derecho a volver a casarse. El acta de divorcio era prueba de su derecho legal a volver a casarse. Desafortunadamente era común en otras culturas, incluso entre los judíos, que una mujer fuera despedida sin una carta de divorcio. En tales casos, si se volvía a casar, tanto ella como su nuevo marido eran adúlteros, porque todavía estaba casada con otro hombre. Esta es la injusticia que Yahshua abordó en Lucas 16-18. El pasaje es muy breve, pero resume 2 pasajes de Matías. En el capítulo 5 dice: también se dijo, cualquiera que se divorcia de su mujer, déle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a no ser por causa de fornicación, la expone a cometer adulterio, pues el que se case con la divorciada comete adulterio. Él les dijo: por la dureza de corazón de ustedes es que Moshe les permitió estas cosas. Moshe les permitió divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no fue así. Por eso les digo que cualquiera que se divorcie de su esposa, a menos que sea por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer así divorciada, comete adulterio.
Era un pecado entonces repudiar a la esposa sin una carta de divorcio. Esta era una gran injusticia para la mujer. Y la enseñanza de Yeshua dejó en claro que el primer marido la estaba haciendo cometer adulterio. En otras palabras, él era más responsable que ella ante los ojos de Elohim. La clara implicación en ambos pasukim, de Matías y de Lucas, es que el tema era sobre repudiar a la esposa sin una carta de divorcio. Esta es la única forma de entender estos pasajes sin rechazar la ley. Las causas legales de divorcio no se discuten aquí, porque incluso Devarim 24 no incluye tales discusiones. El punto es por qué Yeshua mencionaría este asunto en el medio de una discusión acerca de la mala mayordomía de los fariseos. Es porque él les estaba informando que se estaba divorciando de ellos y que les extendía la correspondiente carta de divorcio a fin de que se fueran y se casaran con quien quería. Y eso hicieron ellos. La carta de divorcio fue la nota de despido final que recibió este mayordomo injusto. Yo noté como la rebelde Israel había cometido adulterio. Yo la despedí, le di carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor. Ella también fue y se prostituyó. Ciertamente el país se contaminó por su inmoralidad casual cuando ella cometió adulterio con la piedra y con el árbol. Después de todo esto, su hermana, la desleal Judá, no volvió a mí con todo su corazón, sino con insinceridad, declara Yahweh. Y Yahweh me dijo, la rebelde Israel se ha mostrado más correcta que la desleal Judá. Esto está en el capítulo 3 de Yirmeyá. Elohim le dio a su esposa traidora e infiel Israel una carta de divorcio y luego dio una advertencia a Judá, su hermana. Elohim, el esposo fiel, divorció a Israel, su esposa infiel, por una justa causa. Para empeorar las cosas, Elohim había preguntado ya antes, si un hombre se divorcia de su esposa y ella se aparta de él y se casa con otro hombre, ¿podrá él después volver a ella? Esto está en capítulo 3 de Yirmeyá. Y enseguida, en el mismo pasuk, él responde, ¿no quedaría la tal tierra profanada? Ahora tú te has prostituido con muchos amantes. ¿Puedes volver a mí? Dice Yahweh. De acuerdo con la Torá, la respuesta es no. Un hombre que se hubiera divorciado de su esposa no podría volver a casarse con ella más tarde, y así está determinado en Devarim 24. Un hombre toma una esposa y la posee, ella no logra agradarlo porque él encuentra algo ofensivo acerca de ella, y le escribe un acta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa. Ella sale de la casa de él y llega a ser esposa de otro hombre. Luego este segundo hombre la rechaza, le escribe una carta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa. O muere el último que se acostó con ella. Entonces el primer esposo que se divorció de ella no puede tomarla por esposa otra vez, ya que ella ha sido contaminada, porque eso sería aborrecible para Yahweh. No debes deshonrar la tierra que Yahweh, tu Elohim, te está dando como herencia. Elohim no hace acepción de personas ni siquiera con él mismo, porque él es la esencia de la ley. Transgredirlo es transgredirlo a él, y si él mismo lo hiciera sería suicidio. Las personas del reino del norte de Israel parecían estar en una condición desesperada. Ella se había divorciado de Elohim, o al revés mejor. Entonces, de acuerdo con su propia ley, él no podía casarse con Israel nuevamente. Pero a medida que continuamos leyendo, el profeta Yirmeyá anuncia una invitación de Yahweh que tiene un giro sorprendente. Ve y haz esta proclamación hacia el norte y di, vuelve, rebelde Israel, declara Yahweh. No te miraré con ira porque soy compasivo, declara Yahweh. No te guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu pecado porque has transgredido contra Yahweh tu Elohim, has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no me has hecho caso, declara Yahweh. Vuélvanse, hijos rebeldes, que yo soy su esposo, declara Yahweh. Aunque los he rechazado, los tomaré, uno por ciudad, dos por clan, y los traeré a Sión. Esto está en el capítulo 3 de Yirmeyá. Existe una única solución legal para este asunto, y es que el esposo muera. La mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se la declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal, y si se une con otro esposo, no es adúltera.
De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto para efectos de la ley en el cuerpo de Mashiach, para que ahora se unan a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que produzca fruto para Elohim. Dice Romaní en el capítulo 7. Yahshua, el esposo, vino a la carne bajo el antiguo pacto para morir y declarar libre a la que era adúltera. Hoy volvemos a entrar en compromiso de matrimonio con él bajo un nuevo pacto y nos constituimos en su novia para convertirnos nuevamente en su esposa. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye dice, ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Gilgalut, capítulo 22.